Buenos días, soy Isabel Martín Benítez, subdirectora de Gestión Económico-Administrativa y Tecnologías de la Información en Tour España. Bienvenidos a la mesa Perspectivas y Situación en el Resto de Europa dentro de estas jornadas profesionales. Resto de Europa es un título muy amplio en el que, como ven, tenemos representados muchos mercados distintos. Antes se ha celebrado la mesa de los grandes mercados en Europa. Estos mercados emisores que vamos a presentar hoy aquí son mercados más pequeños en cuanto a número de turistas y también en gasto para España, pero son mercados muy importantes también y estoy segura de que cuando vayamos a alcanzar la recuperación del sector y recuperemos los flujos turísticos, van a jugar un papel crucial en la recuperación de España como destino turístico. Todos ellos tienen en común que España es uno de los países preferidos de sus ciudadanos como destino vacacional. Cada uno tiene unas peculiaridades concretas que nos irán definiendo, pero por desgracia ahora mismo todos comparten un momento de estancamiento, de prácticamente cierre de fronteras y de parálisis debido a la pandemia. He tenido la suerte de moderar esta mesa tan variada y espero que con ella, además de ver la situación en cada uno de los mercados, también podamos sacar nuevas ideas para la promoción del turismo. Vamos a contar en esta mesa con 12 consejeros de turismo, especialistas en los mercados, que están al día de lo que ocurre en cada uno de los países y que son un instrumento esencial para Tour España para poder tomar el pulso en cada uno de los mercados y poder adaptar nuestra estrategia y nuestras herramientas de marketing. Son realmente nuestras antenas en Europa y su información es muy valiosa para nosotros. Antes de empezar, quería decirles que pueden ir formulando preguntas a medida que se va desarrollando el debate. A la derecha tienen una ventanita bajo el nombre de preguntas y tendremos 10 minutos para que nuestros ponentes puedan después contestar a ellas. Sin más dilación, vamos a empezar con unas breves presentaciones de cada uno de los mercados para que nos puedan dar unas pinceladas de la situación en cada país. En primer lugar, vamos a empezar con los mercados de Europa del Este. Nuestro consejero en Rusia y coordinador del área de Europa del Este, Antonio de la Morena. Buenos días, Antonio. Buenos días. Yo hablo de Moscú y de los 10 países de su zona directa de influencia que aportan como 1.700.000 turistas a España, de los cuales corresponde a Rusia, el país más extenso del mundo, con una población de 150 millones de habitantes, de la que se ha vacunado el 1%, aporta casi Rusia solo 1,4 millones de turistas el último año bueno. La situación del mercado es de normalidad aquí. Las escuelas, guarderías, museos, bibliotecas se abrieron el 22 de enero y el 6 de febrero ya abren todos los centros universitarios. Tenemos simplemente 6 vuelos debido a que tenemos una traba legal debido a la pandemia, y es que Rusia ni ninguno de los países que son los 10 de su demarcación tiene facilidades de acceso a la Unión Europea, con lo cual no tenemos visados turísticos. Son todos ellos de visado, menos Georgia, pero no tenemos turismo debido a esa dificultad causada por la pandemia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Vamos a seguir ahora con nuestro consejero en Polonia, Claudio Andrade. Hola, buenos días. Bueno, pues la situación en el mercado polaco ahora mismo se encuentra prácticamente inoperativo en lo que se refiere tanto al turismo interno, al turismo nacional, como a los flujos turísticos internacionales. Por un lado, por la situación sanitaria en los destinos y por otro, por las restricciones de regreso a Polonia, que ahora mismo son o bien cuarentena obligatoria o desde esta semana alternativamente la posibilidad de realizarse una PCR en las 48 horas antes al viaje. La conectividad, por lo tanto, se ha reducido drásticamente ante la ausencia de demanda, pero hay signos positivos y esperanzadores de cara a la recuperación durante este año. En primer lugar, porque el impacto económico de la crisis en Polonia ha sido menor comparativamente que en otros mercados europeos. En segundo lugar, porque parece que la capacidad de gasto del consumidor polaco se ha mantenido intacta a pesar de la crisis. Y en tercer lugar, porque tenemos una demanda latente. El último informe de la European Travel Commission habla de que un 75% de los turistas polacos quiere retomar los viajes en los próximos meses si las circunstancias sanitarias nos lo permiten.
Muy bien, muchas gracias, Claudio. Vamos a pasar ahora a nuestra consejera en Viena. Desde Viena se lleva el mercado austriaco, pero también otros mercados del este, y nuestra consejera allí, Rocío Martín, nos va a hablar de Austria y también de República Checa y Hungría. Sí, bien. El mercado austríaco, el deseo de viajar es muy alto a pesar de la situación actual, según los datos de una última encuesta del Corpus Juristic con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Viena. En torno al 55% de los encuestados quiere viajar al extranjero en este 2021 si tiene la ocasión. Hay más dinero reservado para viajar que antes. Los turistas han guardado el dinero que no pudieron invertir para viajes en 2020 y lo quieren gastar en este año. Y las fuentes de inspiración en las que están buscando las fuentes de inspiración para los viajes en 2021, en cuarto lugar, tras las sugerencias de amigos o familiares, ofertas en internet y portales de viajes, estarían las web de los organismos nacionales de promoción. Por lo que respecta a República Checa, hay que destacar que hasta un 30% de las agencias de viaje mayoristas tendrán problemas para acceder a las ayudas de Estado y poder firmar la póliza de seguro obligatorio que se exige en aplicación de la Directiva de Viajes Combinados, por lo que o bien se tendrán que convertir en una agencia de viaje minorista o directamente suspender sus actividades. A fecha 12 de enero han cerrado por completo 150 agencias de viajes mayoristas en República Checa, de un total de unas 953 que existían a marzo de 2020. Por último, por lo que respecta al gobierno húngaro, desde el pasado mes de septiembre, Hungría es el único país, el primer y el único país hasta de la Unión Europea a mantener completamente cerradas sus fronteras, cortando tajantemente los flujos turísticos en ambas direcciones. La nota positiva, no obstante, es que se espera que a partir del mes de marzo se reactiven 10 de las 13 rutas aéreas que tenemos entre España y Hungría, con la excepción o la salvedad de Santander, Gran Canaria y Menorca, que son las 3 que en principio no se espera que se reactiven. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Pasamos ahora entonces a ver la situación en los mercados nórdicos y vamos a empezar con nuestro consejero allí, José Luis Real Moreno, en Dinamarca. ¿Dinamarca? Sí, sí. José Luis. Buenos días a todos. Bueno, Dinamarca se encuentra en una situación de riesgo alto, 5, por lo que desaconsejan las autoridades el viaje al exterior, ampliando la obligatoriedad de presentar test negativos, PCRs o antígenos, pero con la particularidad de que sean inferior a 24 horas, lo que dificulta el viajar por parte de los daneses. También añade la cuarentena una vez que haya al regreso de viaje, lo que es una medidas que limitan a los viajeros que se atreven aún a salir al exterior. El sector turístico de turoperadores manifiesta, no obstante, el deseo de los daneses a viajar pronto, confiando, por ejemplo, en el establecimiento de un certificado homologado de vacunación a nivel internacional. Pero aún así los daneses no están dispuestos a viajar a cualquier precio y necesitan para ello tanto estabilidad como seguridad para animarse a comprar viajes. Una reciente encuesta muestra el crecimiento, por ejemplo, de reservas de casas de verano en el interior del país, que es hacia donde se va a dirigir este año principalmente el turismo. Es decir, indica que de 3 de cada 5 daneses no viajarán al extranjero. Respecto a los viajes, a la conectividad, Dinamarca se encuentra actualmente bastante con pocos vuelos, solamente directos a Málaga, los destinos tradicionales, Málaga, Alicante y Barcelona. Muchísimas gracias, es todo lo que puedo como pinceladas. Gracias. Gracias. Vamos a pasar ahora con Mónica Fernández a ver el mercado sueco. ¿Qué tal está? Suecia. Hola, gracias Isabel. Suecia se encuentra inmersa en la segunda ola de la pandemia. A principios de enero de este año se aprobó en el Parlamento la ley de la pandemia que otorga al gobierno poderes excepcionales hasta el mes de septiembre para hacer frente a los contagios y se insta a toda la población a mantener estrictas medidas de distanciamiento social. Se prevé que la incertidumbre en torno a la evolución del COVID siga afectando a la economía sueca, pero comienzan a percibirse signos de recuperación.
Por lo que se refiere al sector turístico, este hace público que se estarían produciendo reservas para la temporada de invierno, donde Canarias protagoniza la oferta de charter, si bien a niveles significativamente menores a los de otros años. En general, los turoperadores y las agencias comienzan a poner sus esperanzas en el verano de 2021, donde los destinos que estarían concentrando las reservas que se producen en este momento serían Grecia, Chipre y España con Mallorca. Muy bien, muchas gracias. Luego vamos a ahondar en alguna de las temas que habéis estado hablando ahora, pero ahora vamos a seguir con Juan Francisco Cervero, que nos va a hablar de la situación en Noruega. Muchas gracias, Isabel. Pues, aun cuando las medidas y restricciones impuestas por las autoridades noruegas en la sociedad no han sido tan fuertes como las de otros países europeos, el resultado es muy favorable porque las tasas de infección y de fallecimientos en Noruega son bastante inferiores, son de lo mejor que hay en Europa. Esto es consecuencia principalmente de dos grandes grupos de medidas. Por un lado, un razonable sistema de rastreo de contagios y, por otro lado, un efectivo control de las fronteras, basado a su vez en, por un lado, una recomendación general de no realizar viajes innecesarios al extranjero, recomendación que respeta a todo el mundo. Si el Ministerio de Asuntos Exteriores lo manda o lo sugiere, la gente no viaja, los operadores no sacan paquetes ni sacan viajes y las compañías de seguro no cubren las incidencias que puedan suceder. Y por otro lado, la otra medida en que se basa el cierre de las fronteras es la imposición desde hace ya bastantes meses de una cuarentena de 10 días para aquellos que procedan de países que superen los 25 contagios por cada 100.000 habitantes en 14 días. Una tasa muy baja que significa que todos los países, salvo algunas pequeñas regiones de Finlandia, están cerradas. ¿Esto en qué se ha traducido? En un cierre total y absoluto del mercado emisor entre Noruega y el resto de Europa. Y como consecuencia de ello, pues el sector turístico está sufriendo pues grandes problemas financieros y laborales, con la mayor parte de la gente en despidos temporales o definitivos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Francisco. Vamos a pasar ahora a Helsinki, Finlandia. Salvador Robles, cuéntanos allí qué tal está la situación. Buenos días, Isabel. Buenos días a todos de Helsinki. Yo creo que lo fundamental que hay que señalar es que Finlandia es un país cerrado. Y Finlandia es un país cerrado desde el mes de marzo, en el que aparecieron los primeros casos, con algunos turistas que en este caso provenían de Japón, y inmediatamente, en cuanto se detectaron los primeros casos, se dieron instrucciones para un estricto control de fronteras, tanto desaconsejando los viajes al extranjero como poniendo unos umbrales muy exigentes para la entrada en el país. Primero fueron de 8 y después han sido de 25, que se ha mantenido hasta el momento presente. Bueno, eso ha tenido consecuencias positivas y negativas. Y es una situación parecida a la que ha comentado el compañero de Noruega. Una situación positiva es que la epidemia ha estado muy controlada. Hemos tenido unos niveles de incidencia y de infección muy bajos, incluso más bajos que los de Noruega. Ahora todo el país es zona naranja, pero ha tenido también sus aspectos negativos, sobre todo su aspecto negativo sobre el turismo, que ha colapsado, tanto el turismo receptor en Laponia como el turismo emisor, con el colapso de turoperadores, agencias de viaje, aerolíneas. Por lo tanto, esta sería un poco la situación general de Finlandia. Gracias. Muchas gracias, Salvador. Vamos a ir ahora un poco más abajo en el mapa de Europa y vamos a escuchar a nuestro consejero en Irlanda, Rubén López Pulido. Rubén, por favor. Hola, Isabel. ¿Cómo estáis? Gracias a todos. Pues únicamente comentaros desde Irlanda que Irlanda también ha tenido lo mismo un pico de contagios. Ha habido más contagios solo en el mes de enero que en todo el año pasado, en el 2020. Pero, sin embargo, Irlanda es un país que mantiene el deseo de viajar. En todas las encuestas que tenemos y todos los datos que manejamos nos dicen esto, ¿no? Es un país en el cual la mitad de la población viaja a España cada año, 1 de cada 2 irlandeses, y el gasto que tienen es un 10% superior, evidentemente, en niveles prepandémicos al que tenía, por ejemplo, Alemania, el turista alemán o el británico.
La conectividad sigue siendo buena, pero aquí está Ryanair y Aer Lingus, dos compañías muy fuertes. Ahora mismo, por supuesto, hay 45 vuelos a la semana, la mayoría están siendo a Canarias y a Madrid. La reactivación del mercado pues tiene que ir a la par, evidentemente, con la vacunación, que se espera que siga el ritmo europeo del resto de los países. Pero se espera, hay 400.000 reservas ya, algunas son cancelaciones del año pasado para España, y hay muchos seniors, que son personas que más de 65 años que están activamente o bien tienen reservadas las vacaciones o piensan volar. La imagen aquí no tiene merma, la imagen española no ha tenido ninguna merma y por tanto se esperan ventas de marzo en adelante. Evidentemente es un mercado resiliente, es un mercado con alta tasa viajera, como hemos dicho, gran deseo de viajar, por lo tanto esperan salir en tromba, gran capacidad de gasto y lo único es esperar a que mejore la situación pandémica y por tanto puedan empezar esas reservas y pueden empezar esos viajes. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Vamos a ir ahora un poquito más cerca de España, un país que también es muy importante para nosotros, Portugal, y nuestra consejera Yolanda Martínez Cano allí nos va a dar unas pinceladas sobre el mercado. Gracias, Yolanda. Bueno, gracias Isabel y buenos días a todos. La situación que tenemos en este momento en Portugal es, bueno, Portugal es tradicional, o sea, España es para Portugal tradicionalmente el primer destino exterior, el destino preferido para salir fuera del país, y esa situación de primer destino se ha mantenido incluso en 2020. Pero en este momento la situación de la pandemia en Portugal, que cuenta con la mayor tasa del mundo, aunque bueno, esto es coyuntural, en nuevos contagios, ha obligado a un confinamiento muy estricto, que es muy similar al que tuvimos nosotros en marzo, y que en términos del mercado de viaje lo que supone es que el cierre perimetral y la obligación de confinamiento domiciliario pues hacen prácticamente imposible el viaje y además esta vez hay realmente una sensación de peligro tanto de contagios dentro como las salidas al exterior. Además, la administración, el gobierno ha desaconsejado los viajes al extranjero si no son por motivos estrictamente profesionales. Pero la parte buena, digamos, es que la marca turística no está afectada y que se mantiene la conectividad aérea y por tierra. Muy bien, muchas gracias, Yolanda. Vamos a subir otra vez en el mapa y nos vamos ahora a Suiza con Horacio Díaz del Barco. Hola, buenos días, Isabel, muchas gracias. Bueno, Suiza envía a España en un año normal casi 2 millones de turistas, aunque evidentemente todo el año pasado y ahora mismo pues hay una gran atonía en todos los sectores económicos, incluyendo el turismo, a causa de las restricciones adoptadas con motivo de la pandemia. La evolución del mercado de viajes depende aquí mucho de la política que sigue al respecto el Ministerio Federal de Sanidad, que publica quincenalmente la lista de países cuya tasa de incidencia acumulada es superior a la de Suiza en ese momento. A fecha de hoy esa tasa es solamente de 328 por 100.000 habitantes. De forma que los viajeros procedentes de los países o regiones que están en esa lista tienen que guardar obligatoriamente una cuarentena de 10 días a su llegada a Suiza, no valiendo mostrar un PCR u otra prueba diagnóstica con resultado negativo. España, que salió de esa lista en octubre pasado, volverá a entrar a partir del 1 de febrero. Lo que sí existe es un deseo latente muy grande de viajar después de un periodo tan largo de restricciones, pero la incertidumbre hace que no se materialicen reservas ni en planes de viajes concretos. Las vacaciones escolares de febrero y de la Semana Santa están prácticamente perdidas, pero hay bastantes esperanzas de que los planes de vacunación surtan efecto y el sector se reactive de cara al verano. A fecha 24 de enero se habían vacunado ya 200.000 personas, que es el 2,3% de la población, y Suiza solo tiene 8,5 millones de habitantes, por lo que se espera que avance con rapidez. Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio. Vamos a pasar ahora a Bélgica y a escuchar a nuestro consejero allí, Rafael Chamorro. Buenos días a todos. Gracias, Isabel. En Bélgica ahora mismo es un país cerrado hasta el próximo 1 de marzo. Están prohibidos los viajes no esenciales al exterior y el gobierno no quiere que se repita la situación que pasó en la primera y segunda ola de la pandemia, donde Bélgica fue el país con más muertos por 100.000 habitantes. El sector turístico está en una situación límite y está muy enfadado con el gobierno porque considera que está tomando medidas demasiado estrictas y ve además poca claridad en las medidas tomadas. La conectividad aérea se ha resentido mucho, se ha perdido un 80% de las conexiones y con estas medidas del gobierno en febrero seguramente se perderá mucho más. Sin embargo, la situación parece optimista de cara al verano. El plan de vacunación belga es un plan bastante
masivo y se prevé que el 70% de la población esté vacunada en junio, como en otros países, aunque está teniendo una cierta ralentización estas últimas semanas. Y España sigue siendo un destino muy valorado por los belgas y por el sector, por supuesto. Un 10% de los belgas dicen que este verano o este año seguirán yendo a España y será su preferencia principal. Las ofertas y catálogos de los turoperadores, igualmente España tiene ahora mismo un papel preponderante y el problema es si el sector será capaz de subsistir económicamente y también si la conectividad se podrá volver a recuperar. Existe una oportunidad con todo esto, es el turismo de naturaleza, el cicloturismo, el ecoturismo, el turismo que más gusta a los belgas y podemos aprovechar quizá nuestros destinos turísticos la crisis para poder poner en valor estos nuevos productos. Y por supuesto también otro tipo de productos que pues quizá hablemos como vacaciones de teletrabajo. Muchas gracias, Isabel. Gracias, Rafael. Y por último vamos a escuchar a Ignacio Valle, que es nuestro consejero en Países Bajos. No se te oye. Gracias, Isabel. Ahora. Sí, me toca hablar el último de esta ronda, pero como dicen los ingleses, last but not least, porque Países Bajos es el quinto mercado emisor de turistas internacionales hacia España, con un territorio inferior al de la región, de la Comunidad Autónoma de Aragón, tiene 17 millones de habitantes y por lo tanto es la zona más densamente poblada de Europa, lo cual tiene reflejo en una intensidad viajera muy alta, superior a la media. Antes de la pandemia, los holandeses efectuaban cada año unos 40 millones de viajes a distintos países, nosotros éramos su tercer destino, y se gastaban unos 20.000 millones de euros, la mayoría en viajes en turismo internacional. Esta cifra se redujo el año pasado en unos 10.000 millones de euros y eso es a la vez una mala noticia, pero es una base para el optimismo, porque ese dinero en una economía que no se ha resentido mucho por la pandemia, el año pasado se ha resentido, pero por debajo de la media, pues supone un stock de capital que, unido a las enormes ganas de viajar de los holandeses, nos hace pensar que va a haber una recuperación muy rápida, mucho mayor de la que la gente vaticina, y que se apoya también pues, en una familiaridad y proximidad hacia España, en el gusto que tienen los holandeses por nuestro estilo de vida, nuestra gastronomía, en la cantidad de holandeses que tienen segunda residencia en nuestro país y en el enorme potencial que tiene España todavía en muchos de nuestros destinos y productos menos conocidos por los holandeses. Gracias. Muchas gracias, Ignacio, y gracias a todos por vuestras aportaciones y por mostrarnos en tan poco tiempo una imagen ilustrativa de cada uno de los mercados. Querría recordarle a los oyentes que pueden ir haciendo preguntas en la parte derecha, que luego podríamos contestar en los últimos 10 minutos, y también que nuestra Subdirección General de Conocimiento en Tour España ha preparado unas infografías sobre cada país, que pueden también descargarse en la web y que van a estar con los datos más importantes de los mercados. Vamos a pasar ahora a formular una serie de preguntas y de temas para que podáis darnos vuestra opinión y que ahondéis más en alguno de los temas que ya habéis anunciado. Vamos a empezar con la conectividad. Según habéis comentado, pues con las circunstancias actuales la conectividad ha bajado mucho y en algunos casos es inexistente. Pero me gustaría que nos explicarais un poquito más este tema, cómo está en este momento la situación de las principales compañías, qué opináis de qué va a ocurrir con las principales compañías en vuestros mercados, para qué fechas esperamos que se recupere y cómo creéis que va a afectar esto a medio y a largo plazo. Vamos a tener la participación aquí de 4 consejeros y vamos a empezar con Suiza. Horacio, por favor. Bueno, pues Suiza tiene una excelente conectividad con España. Hay 9 compañías que vuelan a un total de 16 destinos distintos del país y aparte de destinos, pues podríamos decir, no sé, multipropósitos como Madrid y Barcelona y en parte también Bilbao y Santiago de Compostela, que están servidos por Iberia, Air Europa y por Swiss. Hay conexiones a los destinos clásicos vacacionales por parte también de Swiss y de otras aerolíneas de bajo coste como EasyJet, Vueling, TuiFly, Flyberger y sobre todo la gran compañía de bajo coste suiza Edelweiss, que vuelan a Málaga, Valencia, Alicante, Jerez, Palma de Mallorca, Ibiza, Menorca y 5 de las Islas Canarias, es decir, que la conectividad es muy buena.
Las aerolíneas han mantenido su programación a los destinos españoles durante el verano, desde que terminó el confinamiento, si bien reduciendo frecuencias o reduciendo el tamaño de los aviones, y hasta que España entró en la lista de países sometidos a cuarentena en agosto. Hubo una pequeña reactivación tras la salida de España de la lista en octubre, pero la noticia de la nueva inclusión a partir del 1 de febrero pues hace que el panorama se vuelva un tanto incierto. Ahora mismo pues estamos como un 80% por debajo del nivel de reservas de un año normal. El anuncio de la inclusión de España en la lista de países de cuarentena se ha producido hace apenas unos días, por lo que todavía no hemos tenido reacciones o noticias de decisiones por parte de las aerolíneas respecto a futuros recortes de capacidad aérea a corto y medio plazo. Lo que sí habría que mencionar como nota positiva pues es que la imagen de España como destino turístico no se ha visto afectada en lo sustancial por la evolución de la pandemia, por lo que es de esperar que se recupere rápidamente una vez se pueda volver a viajar con cierta normalidad, esperamos que para el verano. Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio. Y vamos a ver ahora en Polonia. Claudio, ¿qué nos puedes contar? Hola, buenos días. Bueno, pues la conectividad es, aparte de ser un factor esencial, ¿no?, para que recuperemos los flujos turísticos, es uno de los aspectos que más se ha visto afectado, ¿no?, como consecuencia de la crisis sanitaria. Tras la finalización de la temporada de verano de 2020, la conectividad entre Polonia y España se ha visto muy afectada, tanto la regular como la charter. Punto de vista de la conectividad regular, ahora mismo tenemos únicamente 18 frecuencias semanales activas a 5 destinos españoles, lo que supone en términos interanuales una reducción de casi el 70%. Desde Polonia operan fundamentalmente 3 líneas aéreas, la línea de bandera polaca LOT y 2 líneas de bajo coste como son Ryanair y Wizz Air. LOT ahora mismo no tiene ninguna frecuencia activa, ya que sus 2 rutas, Madrid y Barcelona, tienen previsto retomarlas a finales de marzo. En cuanto a Ryanair y Wizz Air, han mantenido la mayor parte de rutas, si bien reduciendo frecuencias, por lo que la situación, no obstante, es de cierto optimismo de cara a la temporada de verano, donde se prevé que en términos de asientos de capacidad aérea se recuperen los niveles actualmente, o sea, se recuperen unos niveles a un ejercicio pre-COVID, ¿no?, del año 2019. Estas previsiones, evidentemente, tienen que ir acompañadas de una demanda que, como es lógico, va a tomar la elección de viajar y la elección del destino en el último momento como consecuencia de la situación, ¿no? En cuanto a una breve reseña de los destinos ofertados, destaca que este año LOT va a ofertar, además de Madrid y Barcelona, otros destinos puramente vacacionales para la temporada de verano, como son Palma de Mallorca, Ibiza, Menorca o Málaga, y las compañías de bajo coste van a seguir optando por sus destinos tradicionales, que incluyen variadamente tanto destinos vacacionales como otros destinos más urbanos. Por lo que, si la situación acompaña, las previsiones, como vemos, son optimistas. Muy bien, Claudio, muchas gracias. Y ahora vamos a ver en Noruega, Juan Francisco, el tema de la conectividad, ¿cómo lo ves? Pues, gracias, Isabel. La conectividad en Noruega no está precisamente pasando ahora por sus mejores momentos. Llevamos ya 3 meses sin ninguna conexión directa entre España y Noruega. Y las previsiones que había, que era que empezaran tímidamente alguna conexión en el mes de febrero, se han ido al garete. Hasta por lo menos marzo no va a haber ninguna. Y eso dependiendo de cuáles sean las instrucciones o las recomendaciones que vaya dando las autoridades noruegas. Las 2 compañías principales que sirven en este mercado, que atienden a las conexiones con España, SAS y Norwegian, están teniendo muchos problemas financieros. SAS, como consecuencia de la parada, tuvo problemas financieros y ha tenido que recibir ayuda de los 2 principales accionistas, que son el Estado danés y el Estado sueco. Está intentando retomar alguna conexión, pero todavía no es posible. Y Norwegian, pues ya Norwegian es una compañía, como todos sabemos, que tiene gravísimos problemas financieros. Ya los tenía antes de que llegara la pandemia, debido principalmente a su modelo de expansión rápida y demasiado
explosiva, y también agravado por el tema del aparcamiento de los aviones Boeing, los 737 más, como consecuencia de los accidentes que hubo. Ha pasado por grandes problemas, ha tenido que refinanciar la deuda, hacer ampliaciones de capital, ha recibido unas ayudas condicionadas del Estado noruego, ha tenido que apelar al procedimiento de quiebra para salvar a la filial irlandesa, lo mismo ha hecho para salvar alguna filial en Noruega, pero está teniendo bastantes problemas. Recientemente ha publicado el nuevo plan que se va a basar en las rutas locales, en rutas regionales y las principales rutas europeas en este orden, y muy despacito y con muy pocos aparatos. No llega ni a 20 aparatos seguramente a lo largo del año. Entonces, el futuro pues está bastante oscuro. Sin embargo, hemos de decir que hay un par de buenas noticias. Recientemente se anunció la puesta en funcionamiento de una nueva línea aérea que se llama FLIR, que ha anunciado para el segundo trimestre ya algunas conexiones con España, Alicante, Málaga y Barcelona en una primera fase, y Palma en una segunda fase, imagino que de cara al verano. Y luego también hay que tener en cuenta que Wizz Air ha entrado en el mercado noruego como elefante en cacharrería, con precios de derribo y haciendo una competencia y teniendo unas condiciones de trabajo que no satisfacen a los sindicatos noruegos, y que ayer mismo anunció nuevas conexiones con España, que va a tener conexiones con España, con Alicante y con Gran Canaria a partir de mediados de mayo. Y esto es todo lo que os puedo decir desde Noruega, que esperemos que las cosas mejoren, porque peor no pueden ir. Muchas gracias. Y gracias por habernos dado estas dos noticias últimas tan buenas, que por lo menos damos un poco la luz en los mercados. Vamos a ver ahora en Países Bajos. Ignacio, ¿qué tal el tema de la conectividad allí y las perspectivas que ves? Pues a ver, durante la pandemia el comportamiento dentro de lo que cabe pues no ha sido tan negativo, es decir que al tener el aeropuerto de Schiphol, que es el tercero de Europa y que actúa como hub, pues hemos mantenido una buena conectividad. A lo mejor la ocupación de los no era estable, pero se ha conseguido mantener una cierta conectividad. Incluso para las previsiones de este primer trimestre de asientos, en la última nota de capacidades aéreas, se puede ver que dentro de los 5 principales mercados emisores hacia España, pues Países Bajos es el que tiene mejor comportamiento, disminuyendo solo un 46% de reservas de conexiones, digamos, de slots, respecto del año pasado, ¿no? De los primeros 3 meses del año 2020, en los cuales los 2 primeros todavía no había pandemia. Aún así, hay que ver que el Gobierno acaba de aprobar y entró en vigor el sábado pasado una medida que exige, aparte del test PCR negativo para volar a Holanda, se exige un test de antígeno realizado 4 horas antes de subirse al avión. Entonces, esa nueva restricción, pues yo creo que también va a dificultar las cosas y veremos a ver cómo repercute. En todo caso, el ver la luz al final del túnel es que el Gobierno sigue manteniendo la previsión de que a partir del 1 de abril se reabrirá el sector de los viajes, por lo menos así lo comunica a la industria aquí en Holanda, y por lo tanto, pues como he dicho anteriormente, yo creo que con las bases que tenemos de conectividad, pues podrá haber una rápida recuperación. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos por habernos dado un poco de ideas sobre este apartado de conectividad, y ahora vamos a pasar a otro tema que también es bastante importante, que es la situación del sector turístico en algunos de vuestros mercados. Está claro que la crisis ha afectado especialmente a este sector y el tejido empresarial turístico se ha visto muy dañado por esta crisis. Me gustaría que hablarais de la situación actual y de cómo ha influido, pero también que os enfoquéis un poco en cómo veis que va a afectar esto a la oferta, qué cambios va a haber y si los turoperadores y las agencias de viaje van a cambiar la forma de ofertar los productos y la forma de relacionarse con los clientes. Vamos a empezar con Finlandia. Salvador. Sí, bueno, por lo que se refiere estrictamente a los datos, los podemos ver también positiva o negativamente. Negativamente, podríamos decir, tenemos un 45% de los turoperadores y agencias que están cerrados y un 85% del personal que no está trabajando.
Ahora bien, de ese 45% que están cerrados, solamente hay un 15% que se hayan declarado en quiebra. Los otros están aguantando con avales, con créditos, con soporte público. Lo mismo respecto a los trabajadores. De ese 85%, solamente un 15% están parados, los otros están en una situación que podríamos llamar asimiladas a nuestros ERTES. Por lo tanto, hay capacidad para, en un momento determinado, recobrar rápidamente la actividad. ¿Y de qué va a depender eso? Pues, a mi modo de ver, estamos entre dos fuerzas contrapuestas. Por una parte tenemos la economía y por otra parte tenemos la psicología. Por una parte tendríamos a Rubini que nos está diciendo, ojo, que la salida de la crisis no va a ser una salida en V, que va a salir una salida en U, que esto va a llevar tiempo recuperarlo, que incluso podremos tener situaciones de estancamiento. Pero luego, por otra parte, tenemos la psicología, tenemos a Sigmund Freud que nos dice, es muy difícil una vez que se ha disfrutado de algo y que se ha disfrutado de algo con intensidad, renunciar a ello. Y no nos podemos olvidar la relación de los finlandeses o de los nórdicos en general con España, que es una relación verdaderamente casi erótica, casi freudiana. Por lo tanto, tenemos la esperanza de que, aunque la economía, por lo menos en esta parte del mundo, no se recupere con intensidad, en concreto, el sector turístico puede tener una recuperación más rápida, más fuerte que la de la economía en general, siempre y cuando que las situaciones sanitarias mejoren y lo permitan. Gracias. Muy bien, Salvador, muchas gracias. Y Rubén, en Irlanda, ¿qué nos cuentas de este tema? Gracias, Isabel. Pues justamente Irlanda es el país de la OCDE que seguramente tenga la recuperación más rápida, porque un porcentaje más importante del PIB, el 55%, depende de las farmacéuticas y las tecnológicas. ¿Qué cambios ha tenido en el sector? Porque no han cerrado las agencias de viaje. A ver, no han cerrado. La gente está teletrabajando y algunos están teletrabajando para el sector tecnológico. Es decir, hay 160 agencias, solo han cerrado permanentemente 5, que eran las que se iban a jubilar, digamos, cuando ha llegado esta ola. El año pasado pues ya cerraron. Entonces, esto lo que nos trae básicamente es que, por un lado, la turoperación se mantiene con los dos grandes, son Sunway y TUI, que, bueno, conoce el mercado británico. Y en cuanto a cambios que tú mencionabas en la oferta, está claro que, por un lado, lo que están consiguiendo estas compañías es que todo sea digital en este país. Este país tiene un grado altísimo de digitalización, pero enorme, enorme. No os hacéis a la idea, digamos, si no lo vives verdaderamente, parece un nuevo Silicon Valley, ¿no? Y lo segundo es que aquí tiene además la fortaleza de las compañías aéreas. Sabéis que está aquí IAG con Vueling, con Iberia, por supuesto con Aer Lingus, que es la de bandera, y luego está Ryanair. Es decir, por ese lado no hay cambios, ¿no? Lo que sí yo veo son dos tendencias. Una es que las compañías han flexibilizado absolutamente las reservas aéreas y las agencias de viaje lo mismo, o sea, lo han flexibilizado enormemente. Y aquí es muy importante el tema de los seguros, Isabel. Los seguros han cobrado una naturaleza esencial durante la pandemia, no solo para los viajes y los vuelos, sino para cualquier tipo de contingencias. Aquí es una tradición, todo el mundo tiene un seguro de viaje bueno en cualquier caso. Entonces, eso por el lado de de lo más importante y reseñable, ¿no? Es cierto que ahora mismo todas las reservas pues están apuntando a septiembre cuando se recuperen las vacunas, digamos, ¿no? Pero en cuanto a los cambios más importantes es que yo veo básicamente eso, la caída de los city breaks y la gente que está intentando hacer un mix entre lo rural y lo urbano, ¿no? Y tenemos datos que apoyan esto. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Vamos a ver en Portugal, que es un mercado completamente distinto. Yolanda, ¿qué nos puedes decir de este tema? Bueno, en el caso de Portugal, la situación, lo relevante de la situación del sector en este momento es que no hay ventas. Esta es una parte, pues esto es lo fundamental. En este momento hay una ausencia total prácticamente de reservas de viaje. Por lo tanto, no hay mercado en este momento. En el sector, sin embargo, desde que empezó la pandemia en marzo, lo que no ha sufrido son cambios estructurales importantes en este tiempo. Posiblemente, pese a que ha perdido el 70% de su facturación respecto al año anterior por las ayudas públicas, que se van a mantener hasta junio de 2021. Por lo tanto, es posible que lo que esté ocurriendo es que se está retrasando estos cambios estructurales y que los veremos a partir de junio de 2021. Tampoco hay fusiones empresariales que no estuvieran previstas previamente, pero lo que yo sí creo es que va a haber cambios en el modelo de negocio que van a limitar la liquidez de los operadores turísticos, porque van a tener que hacer frente, por ejemplo, a la utilización de vales en 2020, reembolsos.
también con mayor riesgo en las operaciones y con líneas de crédito menores, pero en todo caso en condiciones de volver a operar cuando pase esto. Muy bien, muchas gracias, Yolanda. Ignacio, en Países Bajos. Pues en Países Bajos el sector ha sufrido un impacto muy fuerte y están también muy enfadados con el gobierno. Se han perdido muchos puestos de trabajo, pero digamos que a la estructura del sector en cuanto a la gran turoperación no ha afectado tanto. Es decir, los principales turoperadores, TUI, Corendon, Sunweb, siguen ahí sin que hubo alguna posibilidad de fusión, pero al final no se realizó. Y en cuanto a los pequeños agentes y TMCs, etcétera, pues ahí sí que ha habido bastante desempleo, pero entiendo yo que también es una parte del tejido que será fácil de recuperar en el momento de la recuperación. Porque además hay un factor y es que las reservas ahora mismo con la pandemia a través de agentes generan una confianza en la sociedad holandesa, eso lo hemos visto durante los meses pasados y pensamos que de cara al verano de 2021 y posteriores y la segunda mitad del año, pues la garantía que se genera, la flexibilidad en cuanto a las variaciones del disfrute de las vacaciones, etcétera, así como la posibilidad de repatriación en caso de que te exijan una cuarentena. Bueno, son una serie de facilidades que están dando los agentes y que van a hacer que yo creo que el sector, digamos, pues, recupere terreno rápidamente. Muy bien, pues muchas gracias. Pues después de ver la oferta en general, me gustaría ahora haceros una pregunta sobre la oferta concreta hacia España en vuestros mercados. ¿Cómo veis la situación de las reservas hacia España? Y bueno, también España, la percepción que tienen, cómo se ve España como destino y en concreto, ¿cómo es esta oferta? Vamos a empezar con Rafael, en Bélgica. Gracias, Isabel. Bueno, tenemos que partir de la premisa de que la situación, lógicamente, es incierta y cambiante. De momento, como es lógico, tenemos mucha menos información precisa que otros años. Otros años a estas alturas teníamos una foto muy clara de cómo iban las reservas para España en verano, incluso para la temporada de invierno, que se iniciaba muy pronto. Y este año realmente los belgas están siendo muy precavidos y las reservas de último momento son lo habitual. Como ha dicho algún compañero, con muchos pues, cambios posibles, es decir, garantizando con seguros que se puede efectuar el viaje. Aún así, no hay más que ver el tiempo que tengo detrás de mí para ver que los belgas quieren viajar, para disfrutar, lógicamente, de mejor tiempo con su país y, sobre todo, es un país muy pequeño. Bélgica es un país que a 100 kilómetros está Francia, en poco más de 2 horas está Holanda, Luxemburgo, Alemania. Es decir, es un país que necesita viajar y que el tiempo le pide viajar. Con lo cual, las perspectivas son buenas, son esperanzadoras y se permite viajar a los belgas gracias a todo tipo de cosas, como comentaba antes, como por ejemplo el plan de vacunación. Nuestros datos, hay que ser muy precavido con nuestros datos, nos dicen que ya el 8% de las reservas son hacia España. Hay que ser muy precavido porque, lógicamente, son reservas que a lo mejor efectuadas hace mucho tiempo o reservas que se han efectuado con mucho tiempo y se pueden cambiar. Pero bueno, son datos buenos. Un 8% de reservas en este momento hacia España es más o menos un 10-11%, lo que viene siendo habitual de reservas hacia España. Y más interesante es que vemos algunos destinos como Costa Blanca o Costa del Sol, que todavía son de los más valorados por los belgas, los que tienen más reservas actualmente, según los datos que tenemos de los turoperadores. Málaga y Alicante estaban hiper bien conectadas antes de la pandemia, ya no están tanto, evidentemente, pero aún así han resistido muy bien. Es decir, incluso lo peor de la segunda ola, donde se quitaron prácticamente todos los vuelos, Málaga y Alicante continuaron con vuelos a España y se prevé que se vuelva a recuperar la conectividad con estas dos ciudades y con Costa Blanca y Costa del Sol rápidamente. Igualmente es la Canarias. Para que veáis, es muy interesante, nos dicen algunos turoperadores que incluso van a incrementar su capacidad, no con respecto al año 2020, que es lógico, sino incluso con respecto al año 2019. Habrá que ver, por supuesto, si es posible, como decía antes, la situación económica de la turoperación y de las compañías aéreas lo permiten, pero realmente es una noticia estupenda. Islas Canarias creemos que también se recuperará muy rápido si es posible viajar. ¿Qué falta? Pues lógicamente esto, que a los belgas se les garantice que pueden viajar sin cuarentenas, sin problemas, pudiendo cambiar sus billetes. Es decir, si es fácil viajar, los belgas van a continuar viajando sí o sí y España va a seguir siendo su destino favorito. España no ha perdido valoración como destino para los belgas, como destino turístico en absoluto. Bélgica, como os contaba, ha tenido una muy mala experiencia en la primera y la segunda ola del coronavirus, con lo cual España se ha visto como un país que ha luchado contra el coronavirus y su imagen turística sigue siendo perfecta. Y habrá que esperar a mayo para ver si realmente esta noticia se confirma, si las reservas se confirman. Mayo va a ser, queremos, por lo menos lo que nos dice el sector turístico, el mes clave para empezar a evaluar si realmente va a haber temporada de verano. Anteriormente no va a haber temporada, es decir, no va a haber temporada de Semana Santa o vacaciones de carnaval.
Pero precisamente mayo será un mes estupendo para tomar el termómetro, que seguramente España vuelve a ser lo que ha sido siempre para los belgas, su destino favorito junto con Francia. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ver ahora en Rusia. Antonio. Bueno, aquí nos traiciona un poco el subconsciente freudiano que mencionábamos antes, y es la situación de las reservas. Para España no hay reservas, porque es que el sistema dentro de la Unión Europea es que se pueda viajar dentro de la Unión Europea sin perjuicio de todos los consejos para no viajar, salvo que sea estrictamente necesario, y que después se da facilidades de entrada a Australia, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur y Tailandia, y China sujeto a reciprocidad. Hay países que se han descolgado de esta lista, como son Canadá o Estados Unidos, que nunca ha estado. Es decir, que vamos a ver que nosotros en la Unión Europea, por motivo de la pandemia, estamos excluyendo mercados que podrían dar muchísima alegría a España. Y donde si hay, y a otros países de la Unión Europea, y donde si hay pues el paso necesario, que esto es un tema sanitario, es un tema de salud, entre otras cosas porque hay miedo a viajar. Entonces, reservas hacia la Unión Europea muy escasas, inexistentes, anecdóticas. Y reservas sí hay a Turquía, poquitas, porque la gente tiene miedo a viajar, pero Turquía es el gran destino que no está alineado con la Unión Europea y que en teoría está abierto a reservas. Dicho esto, y que es lo verdaderamente negativo, ahora tengo que dar un dato positivo. Cuando la Unión Europea cierra la frontera el 22 de marzo y Rusia el 30 de marzo, pues resulta que nos quedamos sin vuelos a partir del 7 de abril. Y entonces estuvimos abril y mayo sin vuelos. Y ya el 15 de junio tuvimos un vuelo semanal. Y se cerró el mes de julio con 2 vuelos semanales. Y ahora tenemos nada menos que 6 vuelos semanales. Esto es casi el 0,3% de la conectividad aérea que teníamos. Y esto se hace con las personas exceptuadas, es decir, personas que tienen su residencia permanente en España, rusos, y gracias a ellos, y criticábamos el mercado inmobiliario diciendo con acierto que no era turístico, pues estos son los que están llenando ahora nuestros aviones con las personas del turismo de salud que acreditan fehacientemente que necesitan tener una asistencia médica en España. Bueno, eso y alguna delegación oficial, si viaja, o algún diplomático, o algún deportista de alto nivel, o estudiantes de larga duración. Pero situación de reservas. Pues mire usted, reservas ahora mismo me pone en un sitio, en una situación muy difícil, porque es que los turistas no pueden obtener visado turístico para viajar. Entonces, eso también se extiende a toda mi demarcación, los 10 países menos Georgia. De manera que yo no sé si he contestado la pregunta. Has contestado perfectamente. Lo olvidé muy tranquilo. Muy bien, Antonio. Rocío, en Austria y si quieres decir algo de República Checa y Hungría en la situación de reservas hacia España. Gracias. Gracias, Isabel. La situación es, en algunos puntos es similar. En el mercado austriaco, por ejemplo, sí que se empieza a apreciar una tímida recuperación de las reservas de vuelos hacia España a partir de los meses de abril-mayo, pero con todo dependerá de la evolución de las cifras de la pandemia, el mantenimiento o no de las actuales advertencias de viaje, como en otros países de este entorno. Los meses preferidos para viajar en 2021, según este último estudio que mencioné al principio, van a ser julio, agosto y septiembre. Las reservas se van a hacer con mucha menor alteración al viaje, en torno a 1 a 3 meses previos a la fecha del viaje para viajes internacionales y máximo 1 mes previo a la fecha con respecto a viajes nacionales. También hay que destacar que las agencias de viaje online han ganado mucha cuota de mercado por la flexibilidad que ofrecen en cuanto a cancelaciones. Sin embargo, el paquete vacacional está perdiendo fuerza, en torno al 15%.
con respecto a cifras de años anteriores. Con respecto al mercado checo, para el verano de 2021 de este año, España junto con Turquía ocupan el segundo puesto en la demanda. Los paquetes de productos sol y playa serán dominados por los turoperadores del grupo de Turistic, que aprovecharán para utilizar los bonos de viajes cancelados en 2020 que no se pudieron consumir, obviamente. Islas Canarias es el único destino español que no se cerró por completo con relación al mercado checo y se han mantenido los vuelos semanales a 4 islas. Sí que también hay que destacar, al igual que otro de mis compañeros ha mencionado anteriormente, creo que era con el mercado belga, en el mercado checo la amplia oferta de reservas de last minute en paquetes vacacionales para este verano de 2021 con relación a España. Por lo que respecta al mercado húngaro, por el momento, dada la situación del mismo, las reservas hacia España están en stand-by, no están operando. Sin embargo, en los turoperadores sí hay un sentimiento de enfocar la venta hacia paquetes de verano con condiciones de flexibilidad que hasta entonces no se habían ofrecido. Por mi parte, nada más. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Rocío. Y Portugal, Yolanda, ¿qué nos puedes decir de este tema de las reservas? Bueno, en este momento no hay, o sea, las reservas hacia España se encuentran en mínimos históricos en Portugal, por razones de la pandemia que he señalado anteriormente, pero lo que sí tiene Portugal a este respecto es una peculiaridad, que es que dada la proximidad geográfica e incluso la proximidad lingüística también, el turista portugués es un turista que improvisa mucho el viaje y que acude poco a la reserva porque se puede ir directamente con el coche a Sevilla y plantarse allí, ¿no? Con lo cual la reserva, el estado de las reservas no siempre es orientativo de cómo está yendo el mercado, que en cualquier caso en este momento sí coincide con la realidad, ¿no? Además ahora, bueno, se da por perdida la temporada de invierno, por supuesto, posiblemente también la de Semana Santa, aunque esto podría recuperarse en un último momento, pero tenemos también un factor añadido que es que las vacaciones escolares, bueno, con ese problema de la pandemia algunos días de vacaciones es posible que se hagan lectivos y por lo tanto esto también haría que se perdiera este tipo de viajes familiares. Yo creo que la recuperación del mercado de viajes va a ir ligada a la recuperación de la movilidad con seguridad, es decir, a las campañas de vacunación en este momento. Y la buena noticia, digamos, del mercado portugués es que se va a recuperar a la misma velocidad prácticamente a la que lo haga el mercado portugués, porque en términos turísticos, el mercado español podríamos decir que es un mercado interior ampliado, por lo menos toda la zona limítrofe con la frontera, que tiene además comunidades autónomas que son polos de atracción turística muy, muy importantes. Muchas gracias, Yolanda. Hay un tema que habéis apuntado muchos de vosotros, que es el tema de la imagen de España. Quería preguntaros a algunos de vosotros este tema un poco más en profundidad. En Tour España, cuando presentamos la semana pasada el estudio del Real Instituto Elcano, que ha señalado también hoy la ministra en la intervención, vimos que del estudio se desprendía que la imagen de España no iba a sufrir más que otros destinos. Pero me gustaría haceros esta pregunta en relación de la imagen de España con otros destinos, y ya que hablamos de otros destinos también, si veis que hay otros destinos competidores que en vuestros mercados están haciendo algún tipo de actividad que podría también servirnos de inspiración. Vamos a empezar por Finlandia. Salvador. Sí, bueno, yo te diría que ha habido efectos sobre la imagen de España, pero que han sido efectos muy efímeros. Y quizá para ilustrar esto lo mejor es explicar un poco las fuentes que tenemos. Nosotros, para saber esto, tenemos 3 fuentes. Uno es la Universidad Jagagelia, que tiene un máster de turismo, que colaboramos mucho con ella y que continuamente están haciendo encuestas, estudios demoscópicos. El segundo es la propia Asociación de Agencias de Viaje y de Turoperadores, que también continuamente está chequeando cuál es la situación del mercado, y luego ya, como una tercera fuente, estarían los estudios más profesionales de Traveleyes y de otros agentes especializados. Bien, pues lo que hemos visto con todo esto es que en abril, en los momentos más intensos del brote y cuando España estaba encabezando y saliendo en todos los telediarios, preguntabas a qué países quiere o querría usted viajar si pudiera. Y claro, España caía y caía muchísimo. Pero después, en la segunda oleada, cuando España ya no estaba en los telediarios, España se recuperaba y volvía a estar
entre los 3 primeros. Por lo tanto, efecto sí, pero efecto efímero. Y muy importante ver qué es lo que va a pasar ahora. A medida que nos vayamos acercando al verano, cómo desplegamos nuestro proceso de vacunación y cómo eso podemos conseguir que sea una imagen positiva y no una imagen negativa. Muy bien, muchas gracias, Salvador. Mónica, en Suecia, ¿qué nos puedes contar de este tema? No se te oye, Mónica. Ya Ahora, estoy. Sí. Yo aquí, como apreciación general, creo que a la hora de valorar impactos en la imagen de España o de cualquier otro destino, es importante recordar que el principal obstáculo o rémora a los viajes en estos meses y en este momento es la propia pandemia, no solo la evolución de la misma en España o en otros mercados competidores, sino también en los mercados emisores que ahora se ven afectados por una segunda o tercera ola que implica o bien limitaciones a los movimientos o que sencillamente no invitan a viajar. Por lo que se refiere a España, en una entrevista que se publicó a finales de 2020, una entrevista a Magnus Wigner, el CEO de NLTG, afirmaba de manera clara que España en general no se verá afectada en un contexto de recuperación y que seguirá siendo un destino querido en este mercado. Yo comparto esta visión. Como he mencionado en la presentación, el sector turístico ya hace público un aumento de reservas para verano de 2021 y entre los destinos que despuntan está España. En esta misma línea tenemos también el barómetro del mercado emisor que elabora Nordic Bench anualmente, en el que se analizan tendencias de comportamiento viajero para 2021 y de cara a este año la proporción que prevé un viaje entre Europa se mantiene relativamente estable, en torno al 80%, y de este 80% que tiene en mente un viaje europeo en 2021, España sigue estando como primer destino en intención de viaje. Aquí los destinos tradicionalmente populares mantienen esta preferencia dentro del potencial viajero, como son Andalucía, Mallorca, Alicante y Canarias. En realidad, el cambio en la oferta a España a lo largo de estos meses en este mercado ha sido de volumen, con una caída en programaciones de charter y irregular tan condicionadas por la demanda, pero el posicionamiento de España en este mercado es muy bueno, como un destino vacacional preferido por los suecos durante años. Somos un destino estable y contamos con una implantación elevada en el mercado sueco. Muy bien, muchas gracias. Rubén, ¿qué nos puedes contar en Irlanda? Gracias, Isabel. Bueno, pues he estado escuchando a los compañeros y tengo un par de apuntes distintos, ¿no? O sea, está claro que en el caso irlandés tampoco he sufrido merma la imagen española. Es un destino seguro, conocido, la mitad de la población viene cada año, competitivo. Está 2 horas y 10 de vuelo, con lo cual, quiero decir, está en un radio en el cual si tú quieres buscar otro tipo de... algo equivalente a España, tienes que irte a Grecia, tienes que irte a Malta, tienes que irte a otros sitios, ¿vale? Que no son ni Portugal ni España, que están a más largo radio y ahora mismo al turista le resulta más difícil meterse más tiempo en un avión, ¿no? Entonces, yo veo aquí lo siguiente y es, ha tenido un gran impacto en Irlanda el tema del seguro de Canarias y de Andalucía. Ha sido una novedad que todavía mantenemos contactos diarios, digamos, con Turismo de Irlanda y con las empresas de aquí porque están pensando replicar lo mismo ellos en Irlanda. Y otra cosa que tenemos que explotar aquí es que tenemos el sol de invierno, pero también tenemos, digamos, Canarias que está todo el año en temporada alta y no tiene competidor absoluto además en ese radio en Europa. Entonces, tendencias que yo veo. Primero, los competidores aquí son Grecia, Portugal, Italia y Francia, y se han dividido en 3 tendencias distintas. Una es, algunos han parado y no hacen nada de paid media, únicamente hacen orgánico, es decir, están, digamos, congelados y meten imágenes, etcétera, ¿vale? Estos son, mayormente Grecia e Italia están en este modo, ¿no? Portugal es distinto y tiene un enfoque a las empresas, hace muchísimos webinars, seminarios, está muy volcado en el sector, no hace promoción tampoco, pero sí que está haciendo un trabajo de campo importante con las agencias de viaje, como he contado antes. Son 160 y están muy capilarizadas en Irlanda, porque es un territorio que está muy ruralizado fuera de Dublín. La mitad de la población vive en Dublín. Y luego Francia tiene una cosa para mí novedosa, que él está activamente buscando el engagement. Tienen como una presentadora, digamos, que hace sesiones en vivo de Facebook donde presenta la oferta, ¿no? Es decir, tiene un always on con contenido, más o menos, y que busca el engagement permanente, ¿no? Que es un poco, evidentemente, también lo que hacemos de esta oficina. Los datos nos dicen, tenemos digamos, estamos hermanados con la oficina homóloga nuestra de Tour España Irlanda, está hermanada con la de Turismo de Irlanda en Madrid, ¿vale? Y compartimos los datos que tenemos nosotros un tracker con KPMG
y ellos tienen un tracker propio de turismo de Irlanda y todos los datos apuntan a que estamos yendo al buen sentido, ¿no? Y es que tenemos que retomar los viajes porque es el país que está, digamos, o sea, la gente está deseando viajar. O sea, en cuanto, esto lo decía Javier Piñares en la primera mesa. En cuanto se abran un poco las puertas, pensamos que la gente va a ir, no sabemos todavía a cuánto nivel. Decía Javier que la mitad para su mercado, puede que sea así, pero que están deseando viajar y esto es lo más importante. Somos lo más competitivo y lo que está deseando el público irlandés acceder a él, ¿no? A nuestro mercado. Muchas gracias, Rubén. Y José Luis, en Dinamarca, ¿qué nos cuenta? En Dinamarca la imagen turística de España no se está viendo afectada en el mercado danés. Existe un gran deseo de volver a España, a viajar a España, y se añoran el destino español, tal y como lo estamos viendo en nuestras redes sociales y también en la prensa local. También he de decir, para abundar en esta imagen, que independientemente, como he dicho antes y luego lo desarrollaré, los competidores que tenemos actualmente en España es el propio turismo nacional, es decir, el viaje en Dinamarca, a Dinamarca. Cuando vemos a los competidores tradicionales extranjeros, vemos que España sigue teniendo en la misma posición, lo único que con las salvedades que estamos mencionando todos, con las reservas, el número de reservas inferiores a años anteriores, con el número de visitas en las páginas web igualmente inferiores, pero todos y cada uno de nuestra posición sigue siendo la primera entre esos mercados. Sobre todo el competidor primero sería Grecia, dejando al lado también tanto Turquía como Egipto, puesto que lo que requiere o ansía o anhela el turista danés es la seguridad y la confianza que reclama en los destinos. Y eso entiendo que España se lo da tanto por tradición como por las propias condiciones. Como dije en mi anterior intervención, el competidor este año va a ser Dinamarca. El 60% ya está previendo viajes al interior con las reservas de casas de verano. También los turoperadores están cambiando los paquetes y ofreciendo viajes interiores con nuevas modalidades como gastronómicos, etcétera. Y también por ejemplo, la promoción turística danesa está inmersa dentro de los presupuestos municipales, está dentro como una partida presupuestaria más. Eso indica pues, un interés y una promoción del propio turismo nacional. Eso es todo diciendo que España mantiene la confianza y la buena imagen. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Como has apuntado, la seguridad va a ser ahora un factor muy importante a la hora de elegir destino. Todos estamos mirando con esperanza el momento en el que las campañas de vacunación avance y que se vuelva a reactivar el turismo. Vamos un poco fuera de tiempo, pero sí que me gustaría terminar esta serie de preguntas antes de empezar con las del público. Rápidamente que me digáis ¿cómo creéis que va a afectar a la demanda este cambio post-pandemia y cómo podemos aprovechar este tiempo para intentar adaptarnos a los nuevos requerimientos de la demanda? Más o menos en algunas de las intervenciones lo habéis dicho, pero rápidamente, si podéis dar una frase sobre este tema, sería interesante. Vamos a empezar con el mismo orden que teníamos en el principio. Moscú. Vacunación. No se duda que España está muy capacitada para ofrecer higiene, calidad. Es un destino muy saludable, España, la verdad. Pero haría falta que el miedo a contraer el virus pues permitiera viajar y autorizar los viajes. Vale, muchas gracias. En Polonia, Claudio, ¿qué podrías resaltar para mejorar esto, para la demanda?
Bueno, muy brevemente coincido con Antonio en que desde luego la seguridad sanitaria va a ser el factor clave que van a tener en cuenta los viajeros también en Polonia para tomar la decisión de viajar y para elegir el destino. Por lo tanto, tanto el desarrollo de la vacunación como las condiciones en destino. Desarrollo de vacunación en España, por supuesto, y en Polonia, ¿no? Que se prevé que para finales de marzo se prevén unos 3 millones de vacunados. Hay un cierto rechazo social de una parte de la población a las vacunas, no parece muy elevado, pero existe. Entonces, eso van a ser factores fundamentales. Y como digo, pues la demanda se va a guiar, por supuesto, por el último minuto, ¿no? La decisión la va a posponer todo lo posible. Muy bien, muchas gracias. Rocío, ¿qué nos puedes contar? Muy brevemente. En el mercado austríaco, aunque es algo también que se puede extrapolar al mercado checo, hay cambios en la demanda que se empiezan a detectar, viajes a destinos que se pueda llegar por vía terrestre, el vehículo privado como medio de locomoción preferido, seguido del avión y del tren, y especial aumento de algunos productos hasta ahora no muy conocidos como el camping y caravanas o el turismo termal. Se experimenta también un auge, o se prevé experimentar un auge de los viajes individuales. En República Checa, por ejemplo, también se prevé una mayor cuota de viajeros individuales que viajarán en coche por su cuenta y la mitad de los viajes organizados se harán a cuenta de los bonos por viajes no realizados en 2020. Además, los turoperadores están ofreciendo PCRs a un precio razonable, muy reducido, 35 euros. Con respecto a Hungría, pues la recuperación será paulatina y lenta hasta que el mercado, como ocurre también en Rusia y en Polonia, vuelva a tener confianza en la seguridad en los viajes. Pero se tienen todas las esperanzas puestas en la vacunación masiva y en la apertura de fronteras prevista para el 1 de febrero, que estamos deseando que esto ocurra ya. Muy bien, muchas gracias, Rocío. Vamos ahora a ver en Dinamarca. Pues en cierta forma me reitero lo anteriormente, la seguridad sanitaria, y también quisiera incidir en que por parte de España, desde España, se transmitan los mensajes claros y reales, porque a veces hay ciertos mensajes que tienen incidencia en el mercado danés, como ha tenido últimamente. Pero la seguridad sanitaria, el nivel de vacunación sigue siendo óptimo y progresivo, pues creo que España recogerá esa gran parte de viajero que no se quede en el propio país. Muy bien, muchas gracias. Mónica, ¿y tú qué nos puedes decir de nuevos productos? Mercado sueco. Bien, crece el peso del turismo doméstico y de proximidad, y aquí hay una preferencia por turismo de naturaleza. El turismo de sol y playa mantiene su prevalencia y aquí vemos que aumenta, bueno, porque nos lo traslada el sector, que aumenta el porcentaje de reservas de charter frente a otros años, posiblemente por la mayor seguridad que ofrece. La sostenibilidad se mantiene como tendencia protagonista. Esta se reflejaría en intenciones futuras de viaje, en un debate en torno a cómo de sostenible ha sido la forma de viajar en los últimos años. Se buscan garantías reforzadas en caso de cancelación, mayor flexibilidad con opciones de cambio de destino, incluso opciones a cambiar el periodo vacacional escogido, y en consonancia a todo esto se está incorporando ya a la oferta. Quiero cerrar con una breve mención a lo que se refiere a la promoción. Sí creo que hay que tener en cuenta que la incertidumbre va a seguir condicionando la demanda en general, y todo parece indicar que la decisión de viajar o no se va a tomar muy próxima a la fecha en que sean las vacaciones. Convendría, por tanto, mantener la promoción para seguir en la mente de los viajeros potenciales una vez se reactiven de manera clara las reservas. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Juan Francisco, en Noruega. Hola. Pues prácticamente quería adherirme o reiterar lo que acaba de decir la compañera de Estocolmo. La situación es muy parecida y los grandes actores son similares. Sí que quiero volver a insistir en el tema de que hay que tener en cuenta cada vez más la sostenibilidad. Es algo que todavía no se ha traducido a la oferta, pero que muy poco a poco y en un medio plazo se va a incorporar. La gente cada vez está más preocupada por este tema y poco a poco va a ir cambiando su preferencia de viaje. Va a haber algunas cuestiones, como por ejemplo las vacaciones en periodo de invierno, que no se van a ver afectadas porque no hay alternativa posible a las Islas Canarias, pero otro tipo de viajes, pues a lo mejor en un futuro de unos 2 o 3 años se pueden empezar a ver afectados. Entonces, el tema de la sostenibilidad hay que tenerlo muy en cuenta para este mercado.
Muchas gracias. Muy bien, gracias. Salvador, en Finlandia. Bueno, pues mira, en vez de hablar de productos, yo voy a recordar aquello de que el medio es el mensaje. El medio es el mensaje porque en Finlandia, como creo que en el resto de países nórdicos, el índice de sociedad digital, de economía digital es muy alto. El finlandés pasa muchas horas viviendo en un mundo virtual. Y si ya vivía en mundos virtuales antes de la pandemia, os podéis imaginar cuál es la situación actual. Por lo tanto, canalizar los productos, canalizar los mensajes a través de la vía digital va a ser muy importante para llegar al mercado finlandés y a otros mercados. Muchísimas gracias, muy interesante, Salvador. Y ahora vamos a ir, seguimos con Rubén en Irlanda, pero Rubén, tenemos una pregunta del público que es dirigida a Irlanda para ti y que también está en conexión con la demanda, así que aprovecho como tenemos poco tiempo y te la digo ya directamente. ¿Podría interesar, nos pregunta Jaime García, ¿podría interesar el turismo rural del norte de España a los irlandeses? Sí, y más en este año de Jacobeo. O sea, yo lo que veo en Irlanda, ¿vale? Los datos nos avalan, ¿vale? Tenemos datos muy potentes de demanda de sojourn, ¿vale? Desde el punto de vista de la oferta, norte de España, aunque les parezca parecido, ¿vale? Ellos tienen el Camino de Santiago, también en una parte, en el Camino Inglés lo tienen en Irlanda, y por lo tanto el norte de España es apetitoso para ellos. Es decir, no quieren ir a la playa a tostarse, quieren que haga calor, ¿me entendéis? Pero no quieren ir a la playa a tostarse, ¿no? Porque buscan algo sostenible, buscan golf, y yo quiero echar una mano aquí a los city breaks, ¿no? Que están muy ahora mismo de capa caída en cuanto a demanda, pero en Irlanda hay un fuerte deseo de un mix entre lo urbano y lo rural. Esto es uno de los mensajes que quería transmitir, además de la pregunta. Esto quiere decir que la gente, un 45% según nuestros datos, ¿vale? Prefiere eso antes que un destino únicamente urbano o un únicamente rural. El únicamente urbano, el city break, estaba en un 10% la última vez que pulsamos, hace unas semanas, y el rural un 30%. Pero un 45% busca un mix, ¿no? Y lo segundo que quería decir, y ya con esto termino, desde el punto de vista ya no de la oferta, sino de la demanda, ¿vale? Menciona a nuestro partner, lo que tenemos claro es que tenemos que empezar a cambiar el target nuestro hacia los inmunizados. Lo comentamos el otro día en una reunión interna nosotros, los consejeros, ¿vale? Y esto requiere quizá utilizar campañas que estén basadas en datos, data driven, ¿vale? Y que utilicen real-time travel data, o sea, datos verticales de viaje en tiempo real, ¿vale? Para targetizar únicamente a esos usuarios que están haciendo búsqueda activa, porque si no podemos caer en un fenómeno que queremos evitar, y es que alguien no esté buscando un viaje a nuestro país, le inundemos con publicidad, con promoción, y piense que está traicionando al país porque lo pone en peligro si viaja y se puede contagiar. Es decir, tenemos que únicamente dirigir a la gente que quiere realmente viajar, ¿no? Y seguir top of mind. Muy bien, muchas gracias. Portugal, Yolanda. Sí, bueno, yo creo que en el caso portugués, por supuesto, la seguridad sanitaria va a ser el elemento principal de búsqueda de viaje a partir de ahora, porque yo creo que esto va a ser una tendencia a medio plazo con independencia de cuál sea el resultado de las campañas de vacunación, que esto es algo que ha venido para quedarse por el momento. Y en el caso de Portugal, claro, es un mercado de origen con una cierta peculiaridad, porque tiene, él mismo es un destino turístico y además con unos productos y un tipo de turismo muy parecido al español. Por lo tanto, lo más importante yo creo que va a ser un turista portugués muy selectivo, mucho más selectivo a la hora de hacer viajes, porque para salir de su país e irse a otro va a haber que ofrecerle algo que no tenga. En el caso de Portugal, esto requiere ajustar muy bien la promoción. Yo creo que todavía, sin duda, tiene mucho recorrido todo lo que son los productos de turismo urbano, turismo cultural y gastronomía en grandes ciudades, y luego algunos productos que ellos no tienen en Portugal, como por ejemplo todo lo que es el paisaje norte de la zona norte de España y por ejemplo productos como el esquí, que no existen aquí. Entonces creo que habrá que ajustar mucho la promoción a esto para hacerla interesante, y luego que en general, y esto supongo que es común a todos los mercados, va a haber que estar muy atento a los cambios sociales que se van a producir a partir de ahora, porque eso va a ser el elemento a partir del cual vamos a poder diseñar, nosotros generar producto nuevo. Y estas son tendencias que se están iniciando ahora y que todavía no podemos ver a dónde van a llevar. Muy bien, muchas gracias. Suiza, Horacio, ¿algo sobre la demanda? Bueno, pues al margen del tema de la seguridad, los suizos siempre han sido muy respetuosos con el medio ambiente
y este sentimiento pues sin duda se va a incrementar y van a optar por destinos a los que se pueda ir pues en coche o en tren o al menos en vuelos de corta duración para minimizar la huella de carbono. Es decir, que esto, por lo menos a corto y medio plazo, va a beneficiar a los países limítrofes, Italia, Alemania, Francia y en menor medida Austria, que ya son los principales destinos para el emisor suizo. Evidentemente también el propio mercado interno suizo pues, se va a ver beneficiado. Entonces, este deseo de destinos a los que se pueda ir sin gran esfuerzo se puede utilizar en nuestras estrategias de promoción, haciendo hincapié pues, en la cercanía de España y una vez en España en la facilidad de moverse por el país pues, utilizando otros medios distintos del avión, sobre todo pues la red de AVE. Respecto a productos turísticos, la gastronomía y el vino cada vez están teniendo más importancia en las preferencias del turista suizo como productos complementarios del principal, que sigue siendo el sol y playa, y del cada vez mayor interés por el turismo cultural que ya se empieza a perfilar. Muy bien, muchas gracias. Ignacio, Países Bajos, y tenemos también una pregunta relacionada con los destinos. ¿Qué destinos piensas que pueden ser más interesantes a partir de ahora? No se te oye. Los destinos principales yo creo que van a seguir siendo los mismos, es decir, los destinos de sol y playa, pero sí que es verdad que esta pandemia yo creo que plantea una oportunidad a destinos de interior y del norte de España, como comentaba antes Rubén respecto de Irlanda. Una cosa que apunta en esta tendencia es, por ejemplo, el aumento en el alquiler y compra de caravanas y de coches caravana, que ha aumentado considerablemente, no en los primeros meses de la pandemia, porque durante la primera ola hubo paralización de la actividad, pero sí a partir del verano, con lo cual eso beneficia a nuestros directos competidores, es decir, a Francia, Alemania, a los destinos de proximidad, a Bélgica, pero yo creo que también puede aflorar oportunidades en el norte de España y en el interior. Y luego otro tema que no se ha comentado y que a mí me gustaría comentar es el asunto del viaje en grupo, porque ahora mismo no tenemos datos para vaticinarlo, pero hay una deducción clara, y es que cuando a alguien se le prohíbe algo, y llevamos mucho tiempo de prohibiciones de reunirnos, de vernos con familiares, con amigos, etcétera, puede aflorar muy rápidamente una tendencia a viajar en grupo, a ir a festivales, a ir a fiestas, a ir a sitios donde ahora parece que nos parece imposible, ¿no?, que se pueda volver, pero que conforme se consigan los niveles de inmunización y la gente lo vuelva a ver seguro que es una tendencia. Muchas gracias, Rafael. Pues sí, en Bélgica pasa como en muchos otros destinos, las tendencias son parecidas. Viajar con seguridad, viajar también en la propia Bélgica, quedarse en el país es una tendencia. También viajar a países cercanos, a Francia, Alemania, porque está muy fácil de viajar por coche. Y todo esto, el problema es que 2,5 millones de belgas visitaron España en el año 2019. Y sin embargo, muchos de ellos han estado más de 10 veces en España y siguen sin conocer nuestros productos turísticos. Es decir, el problema de desconocimiento. Una anécdota, ayer hablaba con un agente turístico y desconocía que se podía esquiar en España. El problema es que muchas cosas que quieren hacer los belgas no saben que se puede hacer en España. Con lo cual aquí hay una oportunidad en la promoción. Hay una oportunidad de darle a conocer a los belgas que, por ejemplo, lo que tanto les gusta con el cicloturismo, el turismo naturaleza, el senderismo, el Camino de Santiago, que eso ya es suficientemente conocido, se puede hacer en España. Con lo cual, esta tendencia va a seguir reforzada de la pandemia, viajes de naturaleza, viajes de cicloturismo. España tiene una gran oportunidad para promocionarlo. Nos conoce sobre todo por el sol y playa. Por lo tanto, ahí tenemos una oportunidad, que es el teletrabajo. El teletrabajo de larga duración, es decir, estar 3 semanas en España, por ejemplo, con un turoperador trabajando desde Alicante, Málaga o las Islas Canarias. Ya lo está haciendo algún turoperador como tú y como Algarve, y aquí tenemos una gran oportunidad. Ya que tenemos ese conocimiento del sol y playa de España, aprovechémoslo por lo menos para reorientarnos a vender el producto que demandan los belgas. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Me están diciendo ya que por favor cortemos, que nos hemos pasado del tiempo de la mesa. Y para terminar, solo rápidamente, de Rocío, tenemos una pregunta sobre Bulgaria. Si nos puedes dar en 2 segundos algo de información y ya terminamos. Sí, nada, simplemente lo más destacable en cuanto al mercado búlgaro es que de 2016 a 2019 se incrementaron las llegadas de visitantes búlgaros a nuestro país en casi un 85%, lo que nos quiere decir que tenemos mucho margen para poder volver a trabajar una vez que pase la pandemia. Tenemos 6 ciudades españolas conectadas con vuelos directos con Bulgaria y también destacar que vamos a tratar de incrementar las acciones en la medida en la que podamos
de promoción en el mercado búlgaro enfocados al turismo de golf, gastronomía, arte y cultura y seguramente nuevo producto de turismo de wellness que parece que va a poder tener buena acogida en el mercado búlgaro. Muchas no gracias. puedo ser más sintética. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos y gracias a los espectadores por haber asistido a la mesa. Gracias, un saludo. Gracias, adiós. Hasta luego.